Entonces estamos hablando de un proceso revolucionario el que está próximo o puede darse. Así es. En las próximas fechas. Maestro, usted habló acerca de la articulación de las resistencias sociales, me imagino, los diferentes movimientos, sectores. Así es. ¿Podría usted explicarnos esto? Sí, cómo no. Nosotros decimos que hay 4 desarticulaciones, hay 4 aspectos que no están conjuntados, ¿sí? Y que ello sería un obstáculo muy importante para el triunfo electoral. Y esa desarticulación que tenemos que combatir, la más importante, es la que se da entre las resistencias populares. Nosotros reconocemos que hay las siguientes, entre otras, las siguientes resistencias fundamentales: la resistencia obrero-sindical, la resistencia magisterial, la resistencia indígena campesina, la resistencia juvenil estudiantil, la resistencia Gays-Bicoley, gay, la resistencia ciudadano López Obradorista. Habrá otras y seguramente existen otras, pero estas son las resistencias fundamentales. Y observamos que estas no han logrado coordinarse, ¿sí? Sino que están separadas, trabajando en sus terrenos, en sus aspectos, en sus plataformas de lucha separadas. Pensamos que si no logramos en este tiempo de aquí a las próximas elecciones que se lleve a cabo una coordinación entre ellas, fundamental, no va a ser posible el triunfo electoral. Y esta articulación nosotros la basamos sobre todo en un sentido físico organizativo. Es decir, en la conformación de una especie de frente social nacional, ¿sí? En un proyecto, ¿sí? de demandas y en compromisos firmados por todas ellas. Ajá. Esto es muy interesante, maestro. Entonces, este proceso que se viene dando requiere de esa articulación de las diferentes resistencias, pero ¿cuál sería el aspecto que los organizaría, el eje central de esa articulación? ¿Cómo se daría esta dirección de la articulación social de estos movimientos? Sí, sí. Es decir, espontáneamente no se va a lograr esa articulación. Tampoco espontáneamente se van a lograr las otras articulaciones. Se necesita que haya un factor coadyuvador que favorezca. Es indudable que el compañero Andrés Manuel López Obrador ha dado pasos importantes. Esta iniciativa del Encuentro AC es una iniciativa muy importante. También de parte de las otras resistencias ha habido pasos importantes. Sin embargo, nosotros creemos que es la acción de una dirección revolucionaria, ¿sí? Incluso decimos con un sentido comunista, la que puede facilitar, ayudar de mejor manera a que se den los pasos definitivos para lograr esta articulación. Cada una de estas resistencias cuenta con la presencia de revolucionarios con sentido comunista, incluso en algunos casos con verdaderos grupos revolucionarios. Cada uno de estos grupos revolucionarios en cada una de las resistencias debe de pugnar para que la influencia sectorial, gremial que tienen ellos en ese sector o en esa resistencia lleve a la comprensión y a la iniciativa de buscar encuentros. De manera próxima se llevará a cabo el siguiente Congreso Social, ¿sí? Y entonces esta va a ser una gran oportunidad para que se dé un paso en este sentido. Actualmente existen contactos de grupos revolucionarios con, dijéramos, con parte importante, con representantes del movimiento López Obradorista. A partir de esta creación del Encuentro AC, ¿no? ¿Sí? Es decir, se han tenido conversaciones, dijéramos, con los compañeros que el movimiento López Obradorista ha comisionado para atender los 3 ramales en los que se integra el trabajo del Encuentro AC. Sí. Bueno, esto nos hace ver
que entonces se está constituyendo eso que usted mencionó como frente antineoliberal, o es parte de esto, ¿no? Es parte integral de... Sí, muy buena pregunta. Nosotros distinguimos el Frente Popular del Frente Antineoliberal, ¿sí? El Frente Popular estaría constituido por la articulación de esas 6 resistencias de las que he hablado, que no incluye en sí, organizativamente, físicamente, dijéramos, a las otras fuerzas que tienen contradicciones, conflictos con la mafia, ¿sí? Hay un conjunto de sectores empresariales, ¿sí? Hay un conjunto de sectores de la cultura, del arte, intelectuales, que no están en este proceso. Indudablemente que tampoco puede haber un triunfo electoral si no se les incorpora. Entonces, para eso hay que crear un espacio especial, que sería lo que en el 88 fue el FDN, pero naturalmente actualmente más desarrollado, mucho más desarrollado, con mayor amplitud y profundidad. Los pasos que el compañero Andrés Manuel López Obrador está dando apenas en estos días de encuentro con empresarios, nos parece una iniciativa muy importante, muy importante. Nosotros hemos hablado de lo que llamamos el Gran Conversatorio Nacional, como una iniciativa que puede constituir un llamado desde un espacio de gran autoridad moral, ética, científica, cultural, etc., de un cúmulo de hombres y de mujeres del trabajo, de la cultura, de la ciencia, del arte, de la arquitectura, de la fotografía, de los movimientos sociales, del empresariado, ¿sí? Que convoque en un verdadero SOS, en el sentido de que la patria está en peligro, a una conformación de esa aglutinación de todos absolutamente los que tienen un conflicto, una contradicción con la mafia. La construcción de ese frente antineoliberal amplio, lo más amplio posible, significa aislar a lo más posible al pequeño grupo de eso que López Obrador ha llamado la mafia, a ese sector oligárquico, parásito, entregado al imperio. Sería realmente quitarle la base social más grande a esa mafia y dejarlos prácticamente como el blanco claramente establecido para combatirla. Es una tarea muy difícil. No hay tradiciones de conformación de esos frentes tan amplios. Sí. Y la construcción del FDN, por desgracia, no tuvo continuidad. Se rompió esa continuidad al construirse el PRD. Ajá. Pues realmente es una tarea muy ardua, porque entonces estamos hablando de una dirección revolucionaria conformada por las diferentes izquierdas, así lo entendí, o los diferentes sectores más avanzados de la izquierda, ¿sí? Y otro que estamos hablando de un frente donde entra todo mundo que está en contra de una política neoliberal. Así es. Así. Es decir, hablamos de varios instrumentos. Un instrumento es el que se refiere a la dirección revolucionaria, ¿sí? Que para nosotros tiene que ser un instrumento heterogéneo, pero con una columna vertebral única. Estamos hablando del Frente Social Nacional, es decir, el instrumento de las resistencias populares. Y un tercer instrumento es el Frente Amplio Antineoliberal, ese que sería el aglutinamiento tanto de las fuerzas populares como de las fuerzas burguesas, dijéramos, intelectuales, culturales, etcétera, que tienen agravios con la mafia y que por lo tanto están interesadas y posibilidad de crear esa aglutinación amplia. Pues maestro, realmente es una tarea muy ardua la que nos espera de aquí rumbo al 2012. Le agradecemos muchísimo su participación. Al contrario, agradezco yo.